Hola chicos, chicas, vamos a empezar con la primera sesión de la parte teórica, que en este caso va enfocada a los temas, y comenzaremos con el primer tema de pedagogía terapéutica. El tema 1 es la evolución de la educación especial en Europa en las últimas décadas, de la institucionalización al modelo clínico, a la normalización de servicios y al modelo pedagógico. Bueno, lo primero que les pongo en la introducción es un pequeño vídeo que es muy interesante porque se ve un poquito cómo ha sido el concepto de personas diferentes a lo largo de la historia y se empieza a tratar desde Egipto, Grecia, Roma y toda la evolución que ha habido. También les comento que a lo largo del tema han existido personas consideradas diferentes a través del tiempo. Incluso en Grecia y Roma, que es lo que verán en el vídeo, pero que yo se los plasmo un poquito aquí por escrito para dárselo resumido, es que los niños y niñas con deficiencias eran abandonados, sacrificados. Lo mismo ocurría en la Edad Media. Y ya con la aparición del cristianismo, pues ya surgen entidades benéficas, hospitales, conventos, que pese a que seguían con la idea demoníaca de la deficiencia, que era algo del demonio o del mal, tanto una deficiencia como problemas mentales, incluso ataques de epilepsia, pues ya los tratan un poquito más, no los dejan tan abandonados como antaño. Lo que sí tenemos que tener es presente, chicos y chicas, es que no es hasta que aparece la figura de Ponce de León en el siglo XVI que propone un método para desmutización de sordos cuando se comienza a ver lo de estas personas como algo diferente que se puede tratar. Y hasta el siglo siguiente, el XVII, no se funda la primera escuela para sordos, basada en un método gestual. Asimismo, más adelante, escritores como Voltaire y Rousseau son los que influyen en las figuras de este siglo y se comienza a escribir ya sobre la necesidad de respetar a las personas diferentes y sus posibilidades educativas. Es el momento en el que Louis Braille crea la escuela para ciegos y de ahí tenemos su lenguaje para ellos. Bueno, en este caso nosotros ya decimos personas con discapacidad visual, pero como en este tema estamos hablando de la historia de la educación especial, lo podemos nombrar así, sordos y ciegos. Ya con Bonet en el siglo XVIII también realiza una obra para enseñar a los sordomudos. Y no es a partir del siglo XIX que es cuando empieza este tema, y es lo que tenemos que tener claro cuando se avanza en el tratamiento de las personas diferentes. Comenzando por la institucionalización como un primer modelo que estaba centrado en aspectos médicos y biológicos. Después está el modelo clínico, que viene siendo como el modelo conductista, y un tercer momento en el que aparecen el modelo de normalización y el de servicios, que ya es el que está un poco más acorde con la filosofía actual que tenemos a la hora de tratar a las personas diferentes en nuestra escuela, que se basa en un paradigma cognitivo-contextual que está centrado en los procesos. Vale, vamos a ver la evolución de la educación especial en Europa en las últimas décadas, de la institucionalización al modelo clínico. Bien, en este primer epígrafe nos damos cuenta que es a partir del siglo XIX el periodo que se conoce como institucionalización. En este periodo, como dijimos bien en la introducción, era una respuesta de tipo médico y asistencial a los deficientes. Se inician los estudios de estas personas, estudios neurológicos, físicos, para un poco saber qué es lo que ocurre con estas personas. Y cuando pensamos en este periodo, nos tenemos que imaginar las instituciones como aquellos edificios enormes que estaban alejados de la población, incluso tipo manicomio, en el que metían a personas con deficiencias mentales, sensoriales, físicos, a todos juntos. Incluso gente que a lo mejor había cometido un delito, los acababan encerrando allí. Y se les continuaba llamando pues idiotas, amentes, anormales, estúpidos. Entonces es la era de la segregación, porque es como una separación, ellos a un lado, nosotros a otro. Ya a mitad del siglo XIX comienzan los estudios sobre el niño salvaje de Avignon, y a través de estos estudios se establece un poco una diferencia entre mente idiota y entre deficiencia y enfermedad mental. Entonces ya hablaban un ejemplo de que las personas con deficiencia
sufren a veces las consecuencias de la deprivación cultural. Entonces ya se va un poco estableciendo una primera clasificación sobre la deficiencia mental, donde se dice que estas personas podrían ser algo educables y se promovían las primeras escolarizaciones cerca de casa de los niños para un poco no romper el vínculo familiar. A finales del siglo XIX y principios de XX ya es cuando comienza la segunda revolución mental y ya a través de estudios médicos y psiquiátricos ellos ven que existe una necesidad de diferenciar y clasificar. Y como veremos más adelante en el modelo clínico, ya surgen los test de Binet y Simon. También les he puesto un pequeño vídeo para que vean un poquito en qué consistían estos test, que era para calcular el coeficiente intelectual. Y entonces ahí es donde se clasifican, se recibe, pero es un poco para etiquetar. Pero no se suele tratar ni hablar nunca de una respuesta educativa, sino que es cuando aquí surge la psicología clínica, pero para estudiar la conducta y la evaluación psicológica. Y eso sería lo que se empezó a llamar en principio institucionalización especializada de las personas diferentes y comienza así la educación especial. Entonces, cuando se dan cuenta de que con estos avances sociales y médicos tenemos que tener otras personas diferentes y estas personas diferentes tienen que adoptar otras medidas, es cuando surge la necesidad de escolarizar al mayor número de sujetos. Entonces, es una necesidad social que más adelante veremos que se va a volver en unos derechos de igualdad ante la ley. Y es cuando aparecen los nuevos conceptos de educación especial. Y gracias a estos estudios psicométricos, de los que llamábamos antes test de inteligencia, es una nueva segregación en la que se basa el cociente intelectual y comienzan los métodos psicoterapéuticos y los tratamientos farmacológicos. Y como siempre están basados en la conducta. Ellos se ciñen a la conducta, al resultado y su modificación. Y todo es a través de estímulo-respuesta. Y este diagnóstico diferencial con estos nuevos tratamientos hacen que se dé lugar al modelo clínico. Si queremos relacionar el modelo clínico, ya empezamos a hablar de la primera mitad del siglo XX, que como hemos dicho es un modelo basado en el cociente intelectual. Entonces la escolarización y las teorías y paradigmas son conductistas y esto es como un modelo conductista. Y es lo que hacen ver que son personas diferentes pero que encima sus capacidades son estáticas, no se modifican. Y atendiendo un poco a la escuela, vamos a ver estas características del modelo clínico, que más adelante en el siguiente epígrafe las veremos en el modelo de normalización y de servicios, ¿vale? Pues, ¿qué características tenemos en este modelo con respecto a la educación? Que es un currículum cerrado, es decir, que no existen los distintos niveles de adaptaciones curriculares, sino que es un currículum igual para todos. Y por eso los alumnos de educación especial tienen un currículum paralelo y son los programas de desarrollo individual, los PDI. Entonces, el profesorado, incluso la figura del profesor de educación especial, no existe como tal en el sentido de que él no elabora sus programas o sus actividades, él no diseña, él solo ejecuta el programa que le dan. Entonces, están muy basados en el enfoque psicométrico de Binet y Simon. Entonces, sabemos ya que es el paradigma conductista, que es un modelo proceso-producto. Entonces, la metáfora va a ser la máquina. La finalidad de la educación es producir cambios en la conducta y por eso surgen los programas de modificación de conductas para los alumnos de educación especial. Y el aprendizaje es por ensayo y error, estímulo y respuesta. Acuérdense del ejemplo de Pavlov, de Skinner, que ya veremos en otros temas. También tenemos que tener presente la valoración psicopedagógica, que se centra en el déficit del alumno. Es decir, ya la valoración estaba centrada en su cociente intelectual y entonces a ellos lo que les interesa es clasificar, establecer un diagnóstico, la valoración la hacen expertos y lo clasifican. Se programa por objetivos generales expresados en capacidades, pero lo que decíamos al principio, que estas capacidades son estáticas. Y de estos objetivos generales se pasaban a los específicos y luego a los operativos, que son los que sirven para expresar las conductas de la evaluación. Por lo tanto, la evaluación es normativa y continua y evaluamos el producto, el resultado. Recuerden que no se centra para nada en el proceso.
Y como veíamos también anteriormente, la respuesta educativa es mediante los programas de desarrollo individual que no los creaba el profe, sino los creaba el Instituto Nacional de Educación Especial. Y se trabajan distintas áreas como dinámica, que es la psicomotricidad aguda y fina, matemáticas, lengua, ¿vale? Entonces, gracias al modelo clínico, comienza en España el auge de los centros de educación especial, pero no solo por iniciativa pública, sino también la privada, en el sentido de que ya estos padres y madres que tienen hijos e hijas con alguna discapacidad, pues ya son los que crean asociaciones para crear más centros de educación especial donde reciban la atención que necesitan. Ya con la Ley General de Educación de 1970 aparece por primera vez la educación especial. Sientan unas bases muy importantes en la concepción de educación especial porque tienen como punto de partida el déficit del alumno, pero no es hasta que llega la Constitución, en su artículo 27, en la que ya establece la educación como un derecho para todos los ciudadanos. Entonces ahí ya todos los poderes públicos están obligados a promover una política de integración de los ciudadanos con minusvalías en todas las áreas sociales, el artículo 49, y por tanto en el terreno educativo. Entonces, a partir de la aprobación de la Constitución aparecen las dos leyes, la LISMI de 1982 y más adelante el Real Decreto 334/85 de ordenación de educación especial. Y aquí es donde se desarrollan los aspectos educativos y establecen que los alumnos que están más graves pues se escolarizarán en unos centros o unidades específicas de educación especial. Entonces, ellos entienden que la finalidad de esta educación está establecida con carácter general y que va a ser porque se ha producido un cambio, que es que en estos centros de educación especial ya por fin vendrá el alumnado más gravemente afectado. Entonces, vamos a ver de la de la institucionalización del modelo clínico a la normalización de servicios. Entonces, como hemos visto, con el modelo clínico era un poco clasificatorio, ¿no? Comenzando por Binet y Simon y las pruebas que establecen un CI y entonces dividen la edad cronológica y la edad mental, siendo la inteligencia estática y clasificándola. Les pongo un pequeño vídeo aquí para que vean un poco de qué van esos test de... esperen, ahí que ya lo verán ustedes. Y luego vamos a ver ya directamente de qué va esto de la normalización de servicios y el modelo pedagógico. Pues ya por fin con la normalización es cuando se presta especial atención a los principios de normalización e integración. Y el principio de normalización lo aportó en 1969 Hans Mikkelsen y lo incorporó a la legislación danesa y en NIRGE a la legislación educativa sueca. Entonces, este principio parte de que el sujeto de la vida de cualquier persona con discapacidad debe ser la misma que la de cualquier ciudadano. ¿En cuanto a qué? Pues en cuanto al ritmo, oportunidades, opciones. Si se fijan, todo esto es lo que veremos más adelante en nuestra actual ley, que nos hemos basado en todas estas cosas, porque se interesa que la normalización sea el objetivo, intentándolo llevar a cabo a través de una integración. Entonces, la integración escolar ha de abarcar tres ámbitos. La física, que es compartir el espacio, la funcional, donde están participando, y social, que sea una persona más. Ya con Dunne en 1968 llega a las siguientes conclusiones tras unos estudios. Él dice que los alumnos con retraso mental pueden hacer lo mismo en aulas segregadas que en aulas ordinarias. Entonces, se produce un prejuicio asociado a la etiqueta de retraso mental y se reduce la expectativa del profesorado. Y esta respuesta educativa segregada implica ese currículum diferenciado, individualizado. Ya con el modelo pedagógico que se impone tras la normalización y sectorización de los servicios para llevar a cabo esta integración, aquí surge el informe de Mary Warnock en Gran Bretaña, que se encargó de estudiar por qué había tantos centros de educación especial y que era un poquito qué tipo de niños y niñas estaban aquí y empezó a revisar el concepto de esta educación especial.
y su informe aporta un nuevo concepto, el de necesidades educativas especiales, el cual inspiró la Ley de Educación en Gran Bretaña en el año 81. Y el concepto de NEE se entiende en general como conjunto de recursos que necesita un alumno de forma diferenciada del resto del grupo para alcanzar los objetivos de la educación. Y ya no se relaciona tanto con una etiqueta clasificatoria, sino ya con los recursos materiales y humanos que le podemos dar. Por ejemplo, vamos a ver una comparación. Antes la educación especial era un término restrictivo de un 2%, afectaba porque eran las personas altamente graves. En cambio, ahora con las necesidades educativas especiales pasó a ser un término más amplio y ya no solo había gente con retraso mental, sino ya estaban sobredotados. Y además pasó a convertirse de un 2 a un 20. Antes era la etiqueta, el diagnóstico y el déficit. Ahora nos preocupamos por el conjunto de recursos. Antes era una valoración clínica, ahora una valoración psicopedagógica. Antes los centros de educación especial era la segregación, ahora están las aulas enclaves en centros ordinarios con la integración. Antes eran los PDI y ahora las adaptaciones curriculares. Vamos a ver, antes habíamos visto un poco en la educación lo que era todo el modelo clínico, ahora vamos a verlo en el modelo pedagógico. Ahora el currículum deja de ser cerrado y pasa a ser abierto y flexible, lo que permite diferentes niveles de adaptación curricular. Y es un currículum básico que se va concretando hasta las ASI. Recuerden que hablamos así porque estamos hablando del modelo pedagógico. Actualmente saben que no existen las ASI, sino las AC, las ACU y otro tipo de modelos que veremos en otros temas más adelante. Se sustenta el paradigma constructivista y si antes era la metáfora de la máquina, ahora es la metáfora del ordenador, ¿vale? Cuya finalidad de la educación es el desarrollo de las capacidades, pero no como capacidades estáticas como veíamos antes, sino son capacidades dinámicas, es decir, que se cree en la modificabilidad cognitiva. La inteligencia no es algo estático, sino es algo que se aprende y se desarrolla. Ya comienza la evaluación psicopedagógica. ¿Para qué? No para ver el resultado y etiquetar y establecer un diagnóstico, sino para conocer las ayudas que requiere este tipo de alumnado. Se centran en los recursos y en los diferentes profesionales, entre ellos el profesorado del alumno o alumna. Así que ya aquí la figura del profesorado ya comienza a ser relevante. Se programa por objetivos y contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales. La evaluación es criterial e informativa, ya que decíamos que se evalúa el proceso, no solo el producto. Y la respuesta educativa es a través de las adaptaciones curriculares individualizadas. Entonces, lo que decíamos antes, en definitiva, se pasó de un término más restrictivo de la educación especial que afectaba un 2% a otro más amplio. Y de ser una etiqueta que establecía el diagnóstico al conjunto de recursos y de la valoración clínica a la psicopedagógica y de estar en un centro de educación especial específico mediante un modelo segregado a pasar a centros ordinarios o centros con algo en clave, procurando la integración y de los programas de desarrollo individualizados paralelos al currículum y las adaptaciones curriculares. Ya con este paradigma cognitivo, que les pongo el otro vídeo, que es en el que se basa este modelo pedagógico, nos interesa qué es lo que hemos visto, por eso les digo que ya dejan de ser capacidades estáticas, sino son capacidades dinámicas, por eso nos interesa el procesamiento de la información, porque es la metáfora del ordenador. Entonces se supone que la información, tal y como la procesamos, nos llega a través de la atención. Tenemos el foco de la atención y la atención sostenida durante los minutos que podamos atender. Todo eso pasa a través de la percepción. Y como veremos más adelante en estrategias metodológicas y otros temas, esta percepción pasa a ser el modelo BAC, visual, auditiva y kinestésica. Ya una vez hemos percibido mediante estas vías, nos pasa a la memoria de trabajo. Y en la memoria de trabajo, que Badeley estableció el tipo de memoria es fundamental, por ejemplo, esta memoria para todos los procesos matemáticos. Pues de la memoria de trabajo, todo este proceso que hemos visto es el proceso de asimilación. Pues para que pase a la memoria a largo plazo, tiene que existir un modelo de acomodación. Para eso, en la memoria de trabajo,
trabajaremos con el bucle fonológico y la agenda visoespacial. Y la memoria a largo plazo, pues es la que ya tenemos, ya por ejemplo, cuando memorizamos algo y lo sabemos que lo tenemos en nuestra memoria, en nuestra cabecita, lo hemos acomodado. Y este tipo de memoria a largo plazo, pues puede ser declarativa, procedimental, semántica, ¿vale? Entonces recuerden que de la memoria de trabajo pasamos a la de largo plazo, pero antes tenemos que ver el bucle fonológico, que es lo que nos quedamos con el oído y la voz, y la agenda visoespacial, que es la que tenemos mentalmente. Vale, vamos a continuar. De la normalización de servicios al modelo pedagógico. Hablábamos antes de los principios de Hank Mikkelsen, pues continuamos con estos 4 principios que son los que van un poco a promulgar la LOCSE. El principio de normalización, que es que todo el alumnado con NEE tiene que tener una vida, tal y como dice la palabra, lo más normal posible. Es decir, tienen que estar en el ámbito de lo social, con relacionarse con otras personas y todo lo demás. Y por eso es necesario que a través de ese principio las personas estén en un sistema educativo ordinario y solo en los casos excepcionales se escolarizaría fuera de él, ya que normalizar es aceptar las diferencias. Luego viene el principio de integración escolar. Este principio es un poco hacer referencia al principio anterior, aplicarlo, que se supone que si estamos intentando normalizar y aceptar las diferencias, pues para eso lo tenemos que integrar escolarmente. Entonces, se intenta unificar la educación ordinaria y la especial, en el sentido de que vamos a ofrecer un conjunto de servicios en función de las características de este tipo de niños y niñas. Entonces, las relaciones entre las personas están basadas en el reconocimiento de que todos compartimos los mismos valores y derechos básicos. El principio de sectorización de la atención educativa. Pues esto viene siendo también el principio de normalización, pero que se presten los servicios en el entorno en el que vive el alumno. Entonces, ya aquí tenemos que decir, si el alumno, por ejemplo, vive en Santa Úrsula, pues no lo voy a ingresar en un centro que esté en Las Galletas, sino intentamos que esos recursos estén cerca de Santa Úrsula, cerca de su ambiente físico, familiar y social. Y acercamos a esos recursos donde esté la necesidad. Con este principio es cuando se empiezan a crear los equipos multiprofesionales del sector. De ahí que estos sean los que vayan de forma itinerante por los centros y no los alumnos los que estén yendo a los centros. Luego tenemos el principio de individualización de la enseñanza, que en la propia LOCSE se concreta en que cada educando debe recibir la educación que necesita y en cada momento de su evolución. Entonces, esta individualización es operativa en el sentido de la normalización, es decir, otra vez más, que a raíz de este principio de normalización también se pone a disposición de una vida lo más normal posible la sociedad y el sector comunitario. Entonces, es una manera de favorecer la integración social y que las barreras cada vez sean menores. El modelo pedagógico, pues sabemos que dentro del modelo pedagógico se sitúa la LOCSE, Ley 1 del 90, que es la que incorpora el término de necesidades educativas especiales. Este modelo se mantiene hoy en día con la actual ley orgánica que mantiene los 4 principios que hemos nombrado anteriormente y además la LOE en su título 2 de equidad en la educación establece que los principios que deben regir en la atención al alumnado con NEAE son los de normalización e inclusión y también se mantienen con la LOMCE. Por otro lado, recordemos que para la LOCSE el alumnado con NE es aquel alumno que requiere por un periodo de su escolaridad o a lo largo de ella determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de una discapacidad o trastornos graves de conducta. Actualmente se amplía el término y este concepto con la LOE se incorpora dentro de otro concepto que ya sabemos todos, que es el de necesidades específicas de apoyo educativo. Y las NEE, que eran eso en la LOCSE, pasa a ser en un concepto más amplio a estar dentro de las NEAE. Y dentro de las NEAE es lo que vamos a ver ahora. Que
Antes, en nuestra comunidad autónoma, estaba el decreto 104, pero ahora nos vamos a basar en este, que es el nuevo y el actual, porque el 104 ya está derogado, ¿vale, chicos y chicas? Vamos al decreto 25/2018 de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. Estamos a la espera de que se desarrolle una orden y una resolución. Aquí, fíjense, la clasificación de las NEAE. Veíamos lo que les decía, que las NEE pasan a estar en un término más amplio. Fíjense aquí, chicos, están las NEAE que se clasifican en NEE y en otras NEAE. Dentro de las NEE, pues tenemos la discapacidad intelectual, motora, auditiva, visual, el trastorno grave de la conducta y el trastorno del espectro del autismo, es lo que cambia. ¿Por qué? Porque ya no pasa a ser TGD, sino ya pasa a ser el trastorno de espectro autista. Entonces, dentro de las otras NEAE tenemos las dificultades específicas de aprendizaje, los trastornos por déficit de atención, conocimiento y hiperactividad, la incorporación tardía al sistema educativo, las especiales condiciones escolares o de historia escolar, las altas capacidades intelectuales y me dejé para el final dificultades en el ámbito de comunicación y lenguaje, porque antes estas se englobaban o dentro de los ECOPE e incluso dentro de los DEA, ¿vale? Y ahora no, ahora están fuera. Bien, pues sabemos que la respuesta educativa de este alumnado es a través de las medidas ordinarias, extraordinarias o excepcionales, ¿vale? En las que se aplican una serie de principios de atención a la diversidad y son 7. Chicos, chicas, se van a aburrir de oírme hablar de esto o de verme hablando de esto, pero necesito que este decreto nos los palillemos y nos lo aprendamos y contamos mucho estos principios, ¿vale? Aunque aquí parezca que decimos, mi madre, esto no me lo aprendo yo ni de broma. Pues sí, nos lo tenemos que aprender, ¿vale? Aunque sea con nuestras propias palabras. Ay, espérense que la lié. Vale, hago aquí esto. Aquí, a ver si lo encuentro aquí. Vale, esperen. Tarda un pelín, ¿vale? Pero lo que les quería decir. Quiero que se lo aprendan con sus palabras porque es muy importante de que nos lo sepamos porque son los principios que rigen nuestro actual decreto, ¿vale? Y son 7. Vamos a empezar para allá con el primero. La atención a la diversidad es vista como un derecho. ¿Y por qué como un derecho? Porque es una manera de garantizar la no discriminación y la igualdad de oportunidades y que se tenga un proceso de enseñanza de calidad. La inclusión educativa, fíjense, vamos más allá. Antes se hablaba de integración, ahora de inclusión. Es vista como un valor en la que tenemos que regir de práctica docente porque es un derecho que tiene el alumnado a compartir el mismo currículo y el mismo espacio para que sea adaptado a sus características y necesidades. La adecuación de los procesos educativos. ¿Para qué? Para favorecer la organización del centro, el aula flexible, variada, individualizada, siempre ajustada a las necesidades del alumnado, ¿vale? Propiciando la equidad y la excelencia en el sistema educativo. Importantísimo también la prevención a través de la detección e identificación de barreras que dificultan este aprendizaje. ¿Para qué? Para intentar nosotros poderle dar una respuesta educativa lo más temprana posible a nuestro alumnado. La organización y utilización de recursos, espacios y tiempo. ¿Para qué? Para fomentar de verdad una respuesta inclusiva y que esté, lo que hablábamos, parecido al principio de sectorización, que esté en el entorno más cercano y significativo posible. La colaboración. Aquí nos interesa que ya no habla solo de la colaboración de toda la comunidad educativa, sino nos habla de las instituciones y de la sociedad. ¿Para qué? Para una educación de calidad. Y importantísimo, el aprendizaje colaborativo, que nos permite aprender de la diversidad. Y aquí ya nos habla incluso de potenciar la adecuada autoestima y autonomía y que incluso generemos expectativas positivas en el profesorado, en el alumnado y en la familia. Vale, con estos principios se tienen en cuenta una serie de medidas.
Pues lo mismo, las medidas que se recogen en el artículo 5 de educación infantil y primaria son estas, chicos y chicas. Apoyo en el alumnado en el grupo ordinario, ¿vale? Entonces nos interesa que el alumnado que tenga dificultades pues esté equitativamente repartido entre los distintos grupos del mismo nivel, no que hayan 5 en segundo A y 1 en segundo B, sino que sea un poco equitativo. Nos interesa también la combinación de diferentes tipos de agrupamiento, la atención individualizada, los sistemas de refuerzo que permitan una recuperación curricular, el apoyo idiomático para el alumnado no hispanohablante, la intervención de otros agentes de la comunidad educativa, que todos aquellos que puedan colaborar en el currículum y mejorar en la atención inclusiva y la integración de los aprendizajes. Y chicos, chicas, en aquellos casos que sea necesario, se realizan las adaptaciones del currículum, ¿vale? Tanto para el alumnado que presente dificultades de aprendizaje como aquellos que requieran una profundización o enriquecimiento en una o varias áreas del currículum, ¿vale? Estos últimos serían los alcaínos. Y en términos establecidos en la normativa vigente. Entonces, si se fijan, chicos, va como de menos a más, de cuando necesitamos menos, 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 a más, más, más. Vale, aparte tenemos que un poco nombrar la demás normativa, la Orden 13 de diciembre de 2010, por el que se regula la atención a las NEA en nuestra comunidad, la Resolución 9 de febrero, por la que se dictan las instrucciones y procedimientos y los plazos de la atención educativa del alumnado con NEA en nuestra comunidad, la Orden 1 de septiembre, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los GEOEP de zonas y específicos en nuestra comunidad, y el decreto 89/2014, por la que se establece el currículum de educación primaria, que se desarrolla en la LONCE en el artículo 13, la atención del alumnado con NEAE. Vale, también nos interesa el decreto de infantil, chicos. Y chicas, perdón. Esto de decir chicos, chicas, chicos, chicas, me tiene un poco loquilla. Vale, recuerden que este tema 1, a medida que vayamos viendo los demás temas, se hace muy grande, ¿vale? Vamos a la conclusión. Nuestro sistema educativo actual se basa en una concepción de currículum abierto y flexible que permite la concreción curricular de los distintos niveles. Esta visión de currículum la instala la LOCSE y su filosofía continúa con la LOE y la LOMSE. Sabemos que son las administraciones las que diseñan el currículum prescriptivo, teniendo en cuenta las fases evolutivas de nuestro alumnado como bases para definir los objetivos y las competencias, y la psicología evolutiva, que lo veremos a partir del tema 11 y 12, si no me equivoco, es una de las fuentes fundamentales del currículum y que actualmente nos encontramos con el paradigma cognitivo contextual, con una gran diversidad de corrientes que hacen que el equipo docente realice las adaptaciones de los niveles de concreción curricular basándose en el desarrollo psicoevolutivo del alumnado y atenderá las necesidades de los mismos a través de las programaciones del aula, las adaptaciones curriculares, los programas educativos personalizados si fuera necesario. Por ello es interesante que cuantos más corrientes psicológicas tengamos en cuenta, más enriquecedora será nuestra intervención educativa como profesorado apoyo a las NEAE. Yo les pongo aquí que para personalizar más el tema pueden relacionarlo con nuestras funciones que se recogen en el artículo 26 de la Orden 13 de diciembre de 2010 y la importancia del cambio educativo en nuestro país. ¿Por qué les digo esto? Porque yo pienso que tanto la introducción como la conclusión deberían un poco perfilarlas ustedes, cada uno de ustedes, para que sea algo más diferente. Sobre todo la conclusión. La conclusión es donde el tribunal va a llegar al final del tema y va a querer leer aportaciones suyas propias. Yo les puedo poner algo aquí y cada uno coge de su propia cosecha y añade. Y como les digo, el tema 1 es un tema que podemos poner bastantes cosas porque a medida que vamos viendo, vamos a ir viendo también las NEAE y se va ampliando el concepto, podemos ir poniendo más normativas, incluso aquí a ver si me deja ampliarlo, chicos, esperen un segundo que creo que tengo que quitar el modo diapositiva. Bueno, no me lo deja ampliar ahora, pero aquí en donde habíamos visto la clasificación de las NEAE,
viene una breve definición en el decreto, pero hasta que no salga la orden y la resolución, no veremos otra definición actualizada. Así que mientras nos vamos a ir apañando con estas, ¿vale? Y si vemos que a lo largo del curso, pues sale a lo mejor alguna de esta normativa que hemos dicho, pues adaptaremos el tema. Y lo mismo, pueden ir ustedes adaptándolo a su gusto. Aquí está como lo fundamental. Incluso la normativa, quien quiere puede añadir más, ¿vale? Que añadir un poco la más relacionada con la NEAR, porque el tema va sobre la historia de la educación especial. Acuérdense de que aquí, aparte del decreto de currículum de primaria, si quieren pueden añadir el de infantil, que el de infantil era el decreto 183/2008. De todas formas, tanto Sara como yo les hemos puesto, lo verán más adelante en las sesiones del Google Classroom, el currículum detallado, tanto el de infantil como el de primaria, incluso tendrán un enlace para descargarlo directamente. Bueno, chicos, chicas, no me enrollo más, ¿vale? Cualquier duda, ya saben, a través del Google Classroom o de nuestro WhatsApp. Un besito y que tengan buen día.